Hoy hablamos de libros nuevos que han llegado a mis estanterías. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy me siento a enseñaros unos cuantos libros que han llegado nuevos a mis estanterías en los últimos meses, pero que se me habían quedado aquí sin enseñároslos. No son muchos, pero me apetecía hacerlo ya porque hay algunos que van a ser lecturas de el próximo mes y medio más o menos, así que voy a estar enseñándolos de todas formas. La mayoría son regalos que se habían quedado de estas épocas navideñas, el cumpleaños, mi cumpleaños que fue también un poquito antes de Navidad y que bueno, pues que no había podido enseñar hasta ahora. Vamos a ello porque no quiero alargarme. El primero, sabéis que está aquí de sobra. Creo que de hecho ya os lo he enseñado en algún vídeo de estas últimas semanas porque venía a cuento y era un libro que yo estaba esperando muchísimo. Creo que todas estamos esperando como locas porque nos morimos de ganas de seguir con J. Christoph y aquí está El Imperio de los Condenados, es el segundo del Imperio de los Vampiros. Tengo muchísimas ganas de leerlo, estoy conteniéndome porque lo vamos a leer en el club, va a ser lectura del club de estos 2 meses que viene. En el club ya hemos leído El Imperio de los Vampiros, de hecho lo hemos leído 2 veces, somos muy fan, lo disfrutamos muchísimo y estábamos esperando con ganas este segundo. Vamos despacito, nos lo tomamos con calma, así que tardamos en leerlo y no quería precipitar la lectura, que estuviera bien organizada y que se apuntara todo el que quisiera, pero pues aquí está ya en mis manos y estoy deseando abrirlo. Sabéis que son ediciones súper chulas, son ediciones de Nocturna. A ver, que os quiero enseñar la decoración y las ilustraciones, pero sin hacer ningún spoiler, porque creo que merece muchísimo la pena. O sea, es una pasada de edición ilustrada. La traducción es de Laura Naranjo, igual que con el primero, me parece una traducción buenísima, así que me gusta remarcarlo. Y nada, pues aquí está, listo para ser leído. Lógicamente no os comparto ni sinopsis ni nada, al ser una segunda parte, pero es que también creo que ya he hablado muchísimo del Imperio de los Vampiros en el canal, así que podéis ir a cualquiera de los vídeos previos porque es que creo que literalmente he hablado de J. Christoph y estos libros en cada uno de los vídeos que os he subido durante las últimas semanas, durante muchísimo tiempo, porque está en alguno de los vídeos de Goodreads, está obviamente en el vídeo de favoritos del año, está en vídeos anteriores también de mejores lecturas, favoritos del trimestre y todo eso, y también en algún vídeo de recomendación. Pues ya está, que me callo ya y que lo siguiente que haré será hablaros de este segundo, que al menos refresquemos un poco. Sigo con un segundo de saga también. Se trata de El mapa de Emily Wilde de las Tierras Extrañas. La autora es Heather Fawcett. Y el primero, recordad que es la Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Son libros que estarían encuadrados en el género del cozy fantasy. A mí me gustan muchísimo. Tienen una ambientación que es una pasada. Y sobre todo me encanta su protagonista, que es una mujer estudiosa de las hadas, muy friki, muy huraña, que tiene un contrapunto en su compañero de estudios y que es una relación muy divertida. Y bueno, yo sí que lo recomiendo, pero es verdad que hay que ir un poco con esa mentalidad con la que hay que adentrarse en los cozy fantasy, que sabéis que es una fantasía relajadita, muy acogedora, que está centrada más en los personajes que en una trama trepidante. Bueno, sabéis de sobra a lo que me refiero con cozy fantasy, así que nada, que yo los recomiendo mucho y tengo muchas ganas de este segundo. En el club ahora en enero hemos estado releyendo la Enciclopedia de Hadas para que igual, pues quien se hubiera quedado fuera se pudiera unir a este segundo y refrescar un poco las ideas para coger el segundo. Y en febrero vamos a leer el mapa de Emily Wilde. Cuando unas hadas misteriosas procedentes de otros reinos aparecen en la universidad, la irritable profesora Emily Wilde deberá descubrir sus secretos antes de que sea demasiado tarde. Y no me interno más en la sinopsis porque es segundo y hace un spoiler tremendo de ciertas cosas que pasan en el primero, así que tened cuidado si no habéis leído la Enciclopedia de Hadas. Como veis, son publicaciones de la editorial Umbriel y la traducción corre a cargo de María del Carmen Boy Ruiz. El siguiente que os enseño es un libro muy especial porque creo que os lo he comentado en algún momento que mi colección de libros tenía una falta importante, había un fallo importante en esa colección, y es que nunca he tenido una buena edición, y en los últimos años ni siquiera tenía una edición de Drácula. Y estas navidades, bueno, en realidad es un regalo de cumpleaños, pero que se retrasó porque querían regalarme esta edición que os voy a enseñar y ha estado descatalogada durante un tiempo, así que he tenido que esperar pacientemente hasta que por fin ha llegado a mis manos esta edición de Alma Clásicos de Drácula, que bueno, pues ya sabéis que yo tengo una colección de Alma Clásicos que me gusta mucho
porque me gustan muchísimo los diseños y las ilustraciones, creo que son una pasada, eligen muy buenos ilustradores. Este en concreto está ilustrado por John Coulthard. Creo que tengo algún otro que estaba ilustrado por este mismo ilustrador y la verdad es que me pega un montón para estos libros clásicos más góticos, de terror y bueno, pues eso, que es muy bonita. Hay que reconocer que de Drácula últimamente han salido ediciones muy chulas. Hay ediciones coleccionistas preciosas, hay algunas ediciones comentadas y anotadas que también merecen mucho la pena. Esta quizá no es la mejor en ese sentido literario de anotaciones, traducción, etcétera, pero yo tengo esa colección de Alma que me gusta mucho cómo está quedando y creo que para el futuro de mi colección de libros pues es la que más pegaba y la que más ilusión me hacía. Os he dicho el ilustrador, pero el traductor también os digo que es Alejandro Pareja Rodríguez. Os enseño otro regalito, en este caso de mi amiga Ana, del canal Anita Lectora, que bueno, pues siempre hace un brunch navideño para empezar el año y es muy generosa y no solo pude disfrutar de su brunch, sino que encima me fui con un regalo entre las manos y pues es una adenda a mi colección de Cozy Mystery, también de Alma Editorial, en este caso es Enigma bajo las sábanas de Kate Carlyle, que este libro es el tercero de la serie de misterios bibliófilos que miro la chuleta porque se me mezclan los títulos, pero que empezaba con Asesinato entre libros, que fue un título que me gustó mucho, fue de los primeros que yo leí de esta colección de Alma de Cozy Mystery, y sigue con Mentiras encubiertas, que es el siguiente que publicaron, aunque sabéis que corresponde al tercero de la colección realmente, que yo todavía no he leído, pero tengo muchas ganas de leer, y pues ya tengo aquí preparado el tercero para poder leerlos del tirón cuando me apetezca. La protagonista de esta serie de libros es Brooklyn Wainwright, que es una restauradora de libros antiguos. En estos libros muchas veces vienen detallitos así, sabéis que los que son Cozy Mystery culinarios suelen venir recetas. En este pues no es el caso ese porque no pega, pero incluye un glosario de encuadernación que la verdad es que está bastante chulo si te va el tema, porque sí que está muy bien ambientada en ese mundo de la encuadernación, del libro antiguo, etcétera, y se habla pues de técnicas y demás. De pasada, no es farragoso, por supuesto, teniendo en cuenta el género, pero me gusta mucho que incluyan ese tipo de glosarios. Y simplemente os leo la primera frase que dice: la mejor amiga de Brooklyn Wainwright, Robin, acaba de volver de la India y trae un encargo muy especial: restaurar una edición rarísima y muy lujosa del Kama Sutra, Enigma bajo las sábanas. La ilustración es de nuestra querida Joy Laforme y la traducción corre a cargo de Vicente Campos, que le conocemos ya de otros títulos de Alma y creo que también es el traductor de la colección de Agatha Racing. Otro regalito navideño, esta vez de Laia, de mi amiga Laia, de quien te lo ha dicho, que fue mi amiga invisible de este año, porque siempre organizamos entre las amigas lectoras un amigo invisible, y pues colaboró con mi colección de clásicos del misterio, con mi colección de Sherlock Holmes, también con una edición preciosa de Alma Clásicos. La colección que yo estoy haciendo de Sherlock Holmes pues es esta, de esta editorial, y todavía me faltaban un par de títulos. Este era uno y estoy feliz de tenerlo ya, es Su último saludo. Este concretamente es un título que nunca había llegado a tener en ninguna edición. Está ilustrado por Fernando Vicente y la traducción es de Lucía Márquez de La Plata, y bueno, pues ya sabéis lo bonitos que son estos libros. Muy contenta también con este, creo que de los que tiene Alma publicado ya solo me queda por hacerme con un título, pero le falta alguno por publicar creo todavía para completar el canon de Sherlock Holmes, así que bueno, tengo que hacer un repaso por esa colección para tener claro con cuál más me tengo que hacer. El siguiente es una pequeña fricada para mi colección de Agatha Christie, que también fue regalo, pero la verdad es que estoy dudando de si esto fue regalo de mi cumpleaños o de Navidad. En cualquier caso, se me había pasado enseñároslo en el último book haul porque ya lo tenía en ese momento, pero lo tenía colocado en la estantería y se me olvidó cogerlo, y es esta maravilla de aquí. En concreto este libro me lo ha regalado mi madre, lo seleccionó mi madre porque estaba conmigo cuando lo descubrí en verano en una librería, y en cuanto lo vi supe que en algún momento tenía que formar parte de mi colección porque me parece una pasada y algo distinto a lo que había visto. Yo no sabía de la existencia de esto. Y es un libro que básicamente es de los viajes de Agatha Christie, que tiene una recopilación enorme pues de cartas, de diarios de viaje y por supuesto muchísimas fotos. Es un libro de estos de curiosidades, obviamente es un libro de coleccionismo para las que coleccionéis cosas de la autora, que sé que sois varias, así que bueno, pues aquí os dejo la idea, ya compartiré más cositas
de él, sobre todo por Instagram. Sabéis que me podéis seguir por esa red social si queréis ver los libros más de cerca, en las fotos, y os cuento un poco lo que nos dice por aquí del libro. En 1922, Agatha Christie se embarcó en un viaje de 10 meses alrededor del mundo. Su marido Archie había sido invitado a unirse a una misión comercial para promover la exposición del Imperio Británico. Fue una decisión que cambiaría la vida de la joven novelista, un verdadero viaje de descubrimiento que inspiraría su escritura futura. Las cartas están llenas de relatos de mareos y quemaduras solares, de visitas pintorescas, de surf en las playas, de glamour y Charleston, pero también hay aquí una mirada consciente a las sombras del colonialismo. Los lugares que visitó y la gente que vio cobran vida en las fotos que Agatha Christie tomó con su cámara. Además, se incluyen algunas de las postales originales, recortes de periódicos y objetos que coleccionó a lo largo de medio mundo. Y tenemos una introducción y un epílogo de Matthew Pritchard, que sabéis que es el nieto de Agatha Christie y el que lleva mucho del tema de derechos y demás. De hecho, es el presidente de la Agatha Christie Society. La traducción es de José Jesús Fornieles Alférez. Es de la editorial Confluencias, que reconozco que yo no la conocía, ya os digo que me topé con el libro, por si acaso queréis buscarlo. Y bueno, a todo esto me he dado cuenta que no os he dicho el título del libro, que es Agatha Christie, el gran tour alrededor del mundo con la reina del misterio. Y aquí viene pues sitios por los que vamos pasando: Sudáfrica, Canadá, Honolulu, Australia, Nueva Zelanda. Y vamos ya con el último libro que os quiero enseñar en este book haul, que es regalito de Reyes, fue mi regalo de Reyes y me encantó porque os enseño ahora solo el libro. En Instagram os lo enseñaré con más detalle porque venía en una cajita especial, por lo visto, ¿vale? Porque ya os digo que fue un regalo. Fue un sorteo que hizo el autor con libros, con unas cajas, creo que había muy pocas cajas, con el libro firmado y algunos cuantos detallitos. Es este libro de aquí, Lo frágil y lo eterno, de Bruno Puelles. Yo nunca he leído a Bruno Puelles, pero la verdad es que me apetecía mucho probarle. Este libro creo que está publicado por Umbriel y está bajo el hashtag de fantasía literaria, pero creo que es un poquito más narrativa que otras de sus historias. Ahora sí que os comparto la sinopsis de este y ya os digo que me hizo mucha ilusión porque venía pues el libro firmado y venía en una caja preciosa donde venían detallitos, ilustraciones, algunas postales, venían galletas para hornear, venían como galletas preparadas, un reloj súper bonito y bueno, pues os haré una foto con todo ello para enseñaros en Instagram porque ahora no lo tengo todo aquí, pero muy chulo por parte del autor. Me encanta que los autores promocionen así los libros y tengo muchas ganas de leerlo. No sé si lo conocíais, pero os cuento un poco qué nos podemos encontrar en él. Inglaterra, 1916. Luke Crane, una joven promesa de la danza, es arrancado de los escenarios para luchar en la Gran Guerra. 2 años después regresa con una cojera permanente y la certeza de que no volverá a bailar. Además de sus sueños, la guerra le ha arrebatado a sus personas más queridas y mientras la vida retoma su curso, Lou se queda atrás. Cuando le ofrecen impartir lecciones de teatro a los niños de un pequeño pueblo remoto, Lou encuentra en ello la oportunidad de huir de un Londres que le recuerda todo lo que ha perdido. Para su sorpresa, tras las clases durante el día, se le presenta un inexplicable grupo de alumnos que solo acude de noche. Ayudar a encontrar paz a fantasmas ajenos es más fácil que enfrentarse a los propios, aunque implique hacer equilibrios en la frontera de la muerte. Y efectivamente nos pone que es el debut en la ficción literaria para adultos de Bruno Puelles, así que pues me llama mucho la atención. Es verdad que la trama se sale un poquito de mi zona de confort, pero la verdad es que me apetece muchísimo probar a este autor en ficción para adultos. Hasta aquí este book haul, espero que hayáis pasado un buen rato conmigo hablando de libros, espero vuestros comentarios acerca de estos libros, si tenéis algunos, si os habéis leído, si os gustan, cuáles han sido vuestras últimas adquisiciones o regalos literarios. Me despido, hasta el próximo vídeo. Os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a mis otras redes sociales y también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera y convertiros en patrocinadoras de todo mi contenido, además de acceder a un montón de contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar al otro lado, nos vemos muy pronto. ¡Chao!